Hola a todos, soy Komura, el principiante del violín. A partir de este vídeo me gustaría analizar el vibrato en detalle en varias partes, por lo que os agradecería que me acompañéis hasta el final. Especialmente para aquellos que son autodidactas como yo, creo que sería mejor compartir información entre todos sobre este vibrato, al que podríamos llamar un pantano sin fondo, en lugar de sufrir solos. Probablemente muchos de vosotros en vuestra vida cotidiana no teníais nada que ver con el llamado vibrato hasta que empezasteis a tocar el violín, mientras que aquellos que ya habían estudiado guitarra, instrumentos de viento o cantes deben haber tenido sus encuentros con el tal vibrato de cada mundo. En mi caso, hace mucho tiempo estudiaba por mi cuenta a tocar la guitarra clásica hasta que logré tocar la obra llamada Recuerdos de la Alhambra. Y entonces tuve que aprender algo del vibrato. Pues esta vez vamos a analizar el vibrato del violín y no el vibrato de la guitarra. Y en este primer vídeo dedicado al vibrato me gustaría hablar sobre estos temas. ¿Qué es el vibrato? ¿Y cuál es su papel? Ya había repetido esto más veces antes, pero de nuevo repito que soy un principiante con un poco más de 3 años de experiencia de estudiar el violín y no soy profesor ni nada, por lo cual no voy a hablar desde el punto de vista de un profesor de violín, sino me gustaría presentar un resumen sobre el vibrato que he obtenido hasta ahora, que viene de mi carácter personal, que me gusta profundizar y analizar todo. Comencemos con el primer tema. ¿Qué es el vibrato? Como interpretación física, creo que es una técnica de ampliar la banda de frecuencia de un sonido en vez de tocar la frecuencia exacta de la nota original. Por ejemplo, cuando tocamos el sonido Si en la cuerda Mi, sonido Si en la cuerda alta Mi, colocamos el dedo en el punto exacto que corresponde a la nota Si e intentamos sacar el sonido de Si junto con las amplias frecuencias colindantes a esta nota, en vez de tocar solo la frecuencia exacta de Si. Pero debemos saber que hay una dirección para ampliar la banda y, como regla general, la banda debe expandirse desde el sonido deseado, en este caso Si, hacia el rango bajo y no hacia el rango alto. O sea, colocamos el dedo donde suena el Si y desde aquí podemos ampliar hacia abajo, hacia este lado, nunca hacia arriba. Bueno, he dicho nunca, pero no es correcto. A veces sí, pero en pocos casos. Hay gente que cree que el vibrato se consiste en hacer esto, pero siempre hay que saber que cuando queremos tocar una nota, en este caso Si, lo que vamos a hacer es ampliar hacia abajo y casi nunca hacia arriba. ¿Vale? Puede ser una forma extrema de decirlo, pero para simplificarlo, yo diría que cuando aplicamos el vibrato en el sonido Si, ampliamos la banda entre Si y el Si bemol, y no hacia arriba, de Si a Do. Aunque hubiera alguna ampliación de la banda hacia Do, sería extremadamente pequeño. Como un mal ejemplo que a menudo ocurre con las personas que malinterpretan el vibrato o los principiantes,
En general, hay personas que aplican la vibración ignorando la dirección del rango bajo y del rango alto alrededor del sonido. Sí, esto traerá como consecuencia la falta de precisión en el tono y en la melodía, porque el sonido resultará más agudo que sí, en este caso. O sea, cuando una persona ignora eso, simplemente hace este movimiento y por el resultado de ahí suena el sonido más alto que la nota si y el sonido más bajo que la nota si. Entonces, cuando suena la parte más alta que la nota si, entonces pues ya la melodía cambia. Si la melodía suena normal a pesar de cometer este error, eso significa que la mano se está moviendo como si estuviera aplicando el vibrato y en realidad no hay vibrato. En este caso podemos comprobarlo tan pronto como lo grabemos y lo escuchemos. Aunque la mano se mueva mucho en el vídeo, casi no hay vibrato. O sea, la mano a lo mejor está moviendo así, muy rápido, pero cuando le escuchemos la grabación, el vibrato no se nota mucho. Así que en principio el vibrato que se usa en muchos géneros de música es establecer el tono original de sonido que queremos reproducir como pico y aplicar en una dirección hacia más baja desde allí. Y la vibración en la dirección hacia más alta puede haber también, pero muy poco. Sin embargo, dependiendo del género musical, puede haber la aplicación en la dirección superior también. Ahora, pasemos al segundo tema de hoy, el papel del vibrato. Tal vez la imagen del vibrato que tenemos nosotros los principiantes es que al usarlo podemos hacer que el sonido sea más bonito, más atractivo, más emocional y más resonante, ¿no es así? Sin embargo, hay otra función y uso del vibrato que es difícil de descubrir a menos que nos expliquen un poco. Es el papel del cambio de la intensidad del sonido. Con el vibrato podemos aumentar el volumen, incluso cuando tocamos de la misma manera. En otras palabras, además de los controles que hacemos con la mano derecha, como cambiar la velocidad del arco, o cambiar la trayectoria del arco, o cambiar la presión del arco, es posible aumentar el volumen del sonido utilizando el vibrato. Por ejemplo, si tocamos sin vibrato, ahora tocando sin vibrato y voy añadiendo poquito a poquito el vibrato. Así, aplicando un poquito de vibrato, no hace falta hacer así, un poquito, pues ya se aumenta un poco el volumen. Así se puede controlar o cambiar un poquito de matiz de cada nota. Puede haber otras funciones y usos del vibrato, pero esto es todo lo que yo he podido descubrir hasta ahora. Dicho esto, terminamos aquí por hoy. Estoy seguro de que algunos de vosotros también habéis pensado e investigado mucho sobre el vibrato. Así que si alguien ha encontrado otro papel distinto, le agradecería que nos lo contara. La próxima vez, en la segunda parte del análisis del vibrato, vamos a hablar sobre los tipos de vibrato.
¿Cuántos tipos habéis encontrado hasta ahora sumergiéndoos en el pantano sin fondo de vibrato? En el siguiente vídeo creo que podríamos hablar de unos 10 tipos de vibratos distintos. Gracias por acompañarme hasta el final y espero veros de nuevo la próxima vez. Hasta pronto.